¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos a todos. Bienvenidos a este simposium satélite de Laboratorio EISAI, el cual nos da gusto coordinar el día de hoy. Es sobre el tópico de carcinoma hepatocelular irresecable y bueno, tengo el gusto de darles la bienvenida a todos. Vamos a tener tres partes que se van a tocar en este módulo. Brevemente la parte de epidemiología del carcinoma hepatocelular en México y vamos a invertir un poco la agenda. Inicialmente, después estaba una charla por parte del doctor Javier Melchor Ruán sobre criterios de resecabilidad y después la de aspectos prácticos en el tratamiento de primera línea con inhibidores de tirosina cenasa, la cual nos va a impartir el doctor Javier Sastre Valera, pero por cuestiones técnicas vamos a invertir estas dos charlas. Primero hablará el doctor Javier Sastre y al final dejaremos la parte de preguntas y respuestas. Entonces, nuevamente agradezco a todos los que están en línea para acompañarnos y empezaré con algo de lo que sucede en México. Yo soy el doctor Alberto Pimentel, soy oncólogo médico y estoy en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. A manera de introducción, nada más les menciono que, como ustedes saben, el carcinoma hepatocelular representa el tumor hepático más frecuente como sitio primario, alrededor del 85 al 90%, y en el mundo, como ven ustedes aquí en estas dos gráficas, es el séptimo lugar en cuanto a incidencia y el cuarto lugar como causa de mortalidad. Y ha habido una gran homogenización en cuanto a la incidencia en los países tanto desarrollados como no desarrollados. Nosotros en México nos encontramos aquí con una incidencia de entre 4.7 a 5.8 casos por 100,000 y esto es tomado del Globocan del 2018, eso es para la incidencia y en mortalidad estamos un escalón arriba entre 5.3 a 8.2 muertes por 100,000 habitantes. En cuanto a la edad, sabemos que es una enfermedad que conlleva una hepatopatía crónica en la gran mayoría de los casos y bueno, en esta base del CER en Estados Unidos, la mediana de edad se encuentra entre los 55 y los 64 años, seguido de los 65 a 74. En México como tal, para un país en el cual tenemos un poco más de 130 millones de habitantes, se diagnostican alrededor de 190,000 a 200,000 casos nuevos de neoplasias malignas con un poco más de 83,000, esto también tomado del Globocan 2018, y el cáncer de hígado se lo coloca en el noveno lugar en incidencia, pero es el quinto en cuanto a mortalidad. Saben ustedes que la gran mayoría, les decía, el 80 a 90% tienen una hepatopatía crónica subyacente, específicamente la cirrosis, y de las causas de la cirrosis, bueno, sabemos que las infecciosas son las que predominan, específicamente por tipo viral, hepatitis B o C, pero también hay algunos agentes toxicológicos como el alcohol, aflatoxinas y otros, y por último, las partes metabólicas, ¿no? Donde la esteatopatosis no alcohólica o hígado graso es una de las principales. De los factores de riesgo, esta la quise poner ya que vean cómo hay una gran variabilidad en cuanto a estos tres agentes etiológicos y para la parte de Latinoamérica, que es la parte que nos compete en México, predominantemente es la hepatopatía por alcohol, seguido de la hepatitis C y la hepatitis B como agente etiológico es el menos de los casos. Y esto es importante para tomarlo en cuenta al momento de ver las terapias sistémicas, ya que varía a veces el efecto en base a la etiología. Y bueno, miren, este es un trabajo de México que se publicó en el 2018, donde podemos ver, vean aquí ustedes, desde la década de los 60, los tumores malignos a las neoplasias tuvieron un despunte y se colocó dentro de los primeros 10 causas de muerte. Y actualmente representa pues la tercera causa de muerte en general los tumores en nuestro país. Aquí se encuentra para el 2010 y si nosotros vemos esta otra podemos ver cuál es la proyección de la mortalidad en la población mexicana para este año del 2020. Vean ustedes cómo de las 10 causas de muerte por cáncer en general, el cáncer de próstata
el de hígado y el de mama son los que tienen un incremento constante. Se coloca aquí en esta gráfica para las mujeres, en el color verde, y para los hombres también aquí en la tercera de ellas, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se hizo también de población mexicana, y vean cómo de 148 pacientes con hepatocarcinoma en estas dos instituciones, la etiología que les mencionaba, aquí está, 29% fue por alcohol y 25% fue por virus de hepatitis C, con una hepatopatía subyacente en casi el 90% de los casos, 60% Child-Pugh A, 30% Child-Pugh B, y en base a la Barcelona Clinic Liver Cancer, un 20% en Barcelona B y un 35% en Barcelona C. Digamos, esto es lo que vemos en nuestro país. Y este es un trabajo que nosotros hicimos en el Hospital de Oncología, donde también evaluamos la casuística de 109 pacientes, y vean cómo también se reproduce lo mismo, una mediana de edad de casi 70 años, con etiología principalmente de alcohol, y de la parte viral lo que más vemos es no hepatitis B, sino virus de hepatitis C, con estas etapas intermedia 22 y 78% en etapa avanzada, con unas curvas de supervivencia que más o menos es lo que vemos en la literatura. Esto es lo que tenemos en base a la clasificación de Child-Pugh para nuestros pacientes, en base a la etiología, si es por virus de hepatitis B o hepatitis C, y en base a la etapa de Barcelona. Entonces, con esto termino la introducción. Quiero darle paso a la parte de tratamiento sistémico. Para esto tengo el honor y el gusto de presentarles al doctor Javier Sastre Valera. El doctor Sastre es oncólogo médico, actualmente es el jefe de la unidad de tumores gastrointestinales y neuroendocrinos en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid. También es profesor asociado de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ustedes seguramente muchos ya lo conocen, es autor y coautor de más de 200 publicaciones, incluyendo reportes originales, artículos de revisión, capítulos del libro. También es investigador principal en múltiples ensayos clínicos, por lo tanto tiene una gran experiencia en el manejo de los tumores gastrointestinales en general, y el carcinoma hepatocelular no es la excepción. Por último, quiero mencionar que es miembro de la Sociedad Española de Oncología y otros grupos cooperativos como el grupo TTD. Entonces, doctor Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, y le cedo los micrófonos y la palabra. Muchas gracias por la presentación, doctor Pimentel. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología y a ISAI el darme la oportunidad de participar en este evento, que por desgracia no puede ser presencial por la situación que vivimos de la pandemia, pero que pues hubiera sido realmente interesante poder haber estado allí con vosotros, ya que en mi carrera he estado múltiples veces en México y la verdad es que siempre me habéis tratado excepcionalmente bien. Vamos a hablar en esta próxima media hora sobre los inhibidores tirosina quinasa y fundamentalmente de algunos aspectos prácticos en el manejo de estos inhibidores y en la selección del inhibidor tirosina quinasa para el tratamiento de primera línea del hepatocarcinoma avanzado. Estos son mis conflictos de interés y esta diapositiva nada más para centrar la presentación en aquellos pacientes que realmente son los candidatos a recibir inhibidores de tirosina quinasa en primera línea, que son los pacientes que están diagnosticados inicialmente en estadio C de la clasificación BCDC, o aquellos pacientes diagnosticados en un estadio B, pero que ya han fracasado a las terapias locales y por tanto pasan a ser candidatos a terapias sistémicas. Hoy día, como todos saben, tenemos dos fármacos que están comercializados en la mayoría de los países para el tratamiento de primera línea del hepatocarcinoma avanzado. Por un lado, sorafenib, que ya hace bastantes años, mediante el estudio SHARP, comparando sorafenib y placebo, demostró un incremento de supervivencia a favor de sorafenib, con una mediana de 10.7 meses frente a los 7.9 meses de la rama placebo. Posteriormente, un estudio fase 3 de no inferioridad, comparando sorafenib y lenvatinib,
demostró que lenvatinib no es inferior a sorafenib, con unas medianas de supervivencia de entre 12 y 13 meses en ambas ramas, y por tanto lenvatinib pasó también al armamentario terapéutico de esta primera línea de hepatocarcinoma avanzado. Evidentemente, ambos fármacos están comerciales. Cualquier oncólogo o hepatólogo que esté tratando esta enfermedad puede elegir cualquiera de los dos libremente para el tratamiento de cualquier paciente con hepatocarcinoma avanzado. Pero lo que voy a tratar en este rato de la presentación es de intentar destacar algunos aspectos de la práctica clínica que nos podrían ayudar en la toma de decisiones sobre con qué tirosina quinasa, inhibidor tirosina quinasa tratar, o incluso en algunos pacientes en los que, en mi opinión, pues no se debe tratar con ningún inhibidor tirosina quinasa. ¿Cuáles son estos aspectos? Pues por un lado, la correcta selección de los pacientes, por otro lado, la repercusión que la enfermedad tiene sobre el paciente, es decir, si es un paciente muy sintomático, si es un paciente con una evolución natural de la enfermedad rápidamente evolutiva o lentamente evolutiva, cuál es la calidad de vida del paciente y cómo puede repercutir el tratamiento sobre esta calidad de vida, la comorbilidad del mismo, si nos planteamos si tenemos algún biomarcador predictivo para decidir entre uno u otro tratamiento, y igualmente en muchos centros pues la posibilidad de hacer terapias secuenciales para aquellos centros que tienen comercializado y registrado en su país otros inhibidores tirosina quinasa, pues como regorafenib o cabozantinib, y la posibilidad también de inclusión a los pacientes en ensayos clínicos de segunda línea, y por último el coste y la accesibilidad. Bueno, en cuanto a los criterios de selección de los pacientes, hay que destacar que hay pequeñas diferencias entre los estudios de registro, entre el estudio SHARP de registro de sorafenib y el estudio REFLECT de fase 3 de no inferioridad. Por ejemplo, tienen varias cosas en común, incluyen solamente pacientes Child-Pugh, tienen unos niveles los pacientes de albúmina, bilirrubina y transaminasas similares, función renal normal es exigida en ambos estudios, pero hay alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, en el estudio SHARP se permitía la inclusión de pacientes con ECOG2, que no se permitía en el estudio REFLECT. Por lo tanto, esto es una diferencia que, digamos, favorece el que tratemos o haya más argumentos o haya más datos para tratar pacientes con ECOG2 con sorafenib en lugar de con lenvatinib. También la cifra de plaquetas al entrar al estudio es diferente. En el estudio SHARP se permitía por encima de 60.000 plaquetas, en el estudio REFLECT por encima de 75.000 plaquetas. Por lo mismo que hemos dicho antes, hay un grupo de pacientes que está entre 60 y 75.000 plaquetas, en los cuales realmente tenemos más datos y más experiencia para la administración de sorafenib que para la administración de lenvatinib. Y por último, en el estudio de REFLECT no se permitía la inclusión de pacientes con una afectación de más del 50% del hígado, ni la inversión de la vena porta principal, ni de los conductos biliares mayores. Por tanto, en el estudio estos pacientes no están representados, no tenemos datos muy fidedignos de cuál es la eficacia del lenvatinib en este subgrupo de pacientes. Por lo tanto, también sería un grupo de pacientes en que quizá sería más prudente utilizar sorafenib que lenvatinib. Y así lo reflejan las guías ESMO. Estas son la publicación en Annals of Oncology de las últimas guías ESMO de hepatocarcinoma del 2018, que como ven dice que sorafenib es el estándar de tratamiento para el hepatocarcinoma avanzado y para el intermedio que progresa en pacientes con ECOG de 0 a 2. Y que el lenvatinib es una opción terapéutica válida también, pero hace mención a los pacientes con ECOG únicamente 0,1 y sin invasión de la vena porta principal. En cuanto también a la selección de pacientes, quería destacar que no todos los pacientes son candidatos a tratamiento con inhibidores tirosina quinasa. Esto es nuestra primera experiencia que publicamos en el Hospital Clínico San Carlos con los primeros 51 pacientes en el año
2013, tratados con sorafenib, y ya pudimos ver cómo hay una diferencia muy importante entre los pacientes que tienen Child-Pugh y Child-Pugh en cuanto a supervivencia global. Vemos una diferencia que es casi el doble para los pacientes Child-Pugh en supervivencia global, y también hay unas diferencias importantes en supervivencia libre de progresión y en un subanálisis que realizamos en los pacientes en cuanto a si tenían compensada o descompensada la función hepática. Y por tanto, realmente los pacientes Child-Pugh y especialmente aquellos que tienen descompensación hepática no son los buenos candidatos a recibir ningún tratamiento de primera línea con inhibidores tirosina quinasa. Más tarde esto ha sido refrendado por otros estudios. Esto es un análisis de sorafenib del estudio Gideon, hecho entre el 2008 al 2015, con 3.000 pacientes incluidos. E igualmente vemos cuáles son las supervivencias en función del Child-Pugh, y vemos cómo la supervivencia para los Child-Pugh se va a los 13.6 meses, pero para los B ya baja a 5 meses y para los C a 2.6 meses. Por lo tanto, estas dos poblaciones es muy dudoso que obtengamos un beneficio real en supervivencia con los inhibidores tirosina quinasa. También existen datos con lenvatinib. Estos proceden de un centro japonés, en el cual ya incluyen una población. Esta es la población del REFLEX y la población del estudio japonés, en que vemos que hay algunas diferencias en cuanto a la etiología, en cuanto a que ya incluye un 17% de pacientes Child-Pugh, incluyen pacientes con ECOG-2 y en diferentes líneas de tratamiento. Y nuevamente, aunque tienen unos buenos resultados globales con lenvatinib, sobre todo en los Child-Pugh, vemos con aquellos pacientes Child-Pugh y C que la media de supervivencia es de tan solo 6 meses. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que hagamos bien esta distinción y se analice bien la reserva funcional hepática de estos pacientes antes de tomar ninguna decisión de tratamiento con inhibidores tirosina quinasa. Otro aspecto a destacar que quería mencionar es la evolución de la enfermedad y la repercusión sobre el paciente. Hay un aspecto que creo que es diferencial, importante, y que son objetivos secundarios del ensayo REFLEX, que son la respuesta y la supervivencia libre de progresión. Y ambos parámetros, luego veremos la supervivencia libre de progresión, son favorables al lenvatinib. Aquí tienen cómo con lenvatinib se obtienen un 24% de respuestas frente al 9% de sorafenib, y normalmente esto suele ir acompañado de un beneficio clínico sintomático en aquellos pacientes que presentan sintomatología, y por tanto es importante tenerlo en cuenta, porque si tenemos un paciente sintomático es quizá interesante decantarse por la opción del lenvatinib con objeto de obtener una respuesta y de reducir la sintomatología del paciente. Además, hoy día existen algunos datos indirectos, porque como saben en el estudio REFLEX no hubo diferencias significativas entre las dos ramas, pero esto muy probablemente es debido a que el porcentaje de respuestas obtenidas, tanto por una rama como por otra, aunque sea mejor para el lenvatinib, puede ser insuficiente en tanto por ciento para terminar expresándose en diferencias en supervivencia global. Pero sí que vemos, por ejemplo, como en este subanálisis del REFLEX, cómo hay diferencias en la supervivencia global entre los pacientes en general, tanto si han sido tratados con un inhibidor como el otro, que obtienen respuesta frente a los que no tienen respuestas, con una duplicación prácticamente de la supervivencia global. Lo vemos aquí en la gráfica, 22 meses para los que tienen respuesta frente a los 11 meses para los que no la tienen. Por lo tanto, puede ser interesante la obtención de respuesta, porque quizás ese subgrupo sí que se beneficia de una mayor supervivencia, aunque en el global del estudio, al representar solo un 24% de los pacientes, pues no llega a manifestarse en las curvas de supervivencia. Igualmente, estos son datos de análisis retrospectivos con sorafenib, donde vemos que los pacientes que obtienen respuesta tienen supervivencias por encima de los 20 meses y muy inferiores a aquellos pacientes que no obtienen respuesta terapéutica. Por lo tanto, es un aspecto que tenemos que destacar, al igual que este otro, que es la supervivencia libre de progresión, que en el estudio REFLEX es un objetivo secundario y que claramente beneficia a los pacientes que están recibiendo lenvatinib, con 7.4 meses
de mediana de supervivencia libre de progresión frente a los 3,7 para los pacientes con sorafenib. Cuando vemos los análisis de subgrupos, todos los subgrupos además tienen una tendencia muy clara a favorecer la supervivencia libre de progresión al tratamiento con lenvatinib. Y también en el tiempo a la progresión vemos como hay más del doble de tiempo a la progresión con una hazard ratio de 0,63 a favor del tratamiento con lenvatinib. Si vemos los aspectos de calidad de vida, hay en el estudio REFLECT hay dos cuestionarios de calidad de vida, el QLQ30 y el QLQ-HCC18, y vemos cómo hay algunos aspectos, si bien se reparten entre favorables a sorafenib y favorables al lenvatinib, no hay realmente grandes diferencias, pero hay algunos aspectos que sí que favorecen en el QLQ30 al lenvatinib, como es el estado funcional del paciente, el dolor o la presencia de diarrea. Sin embargo, algunos de ellos, como el dolor, por ejemplo, pues dentro del mismo estudio y en el QLQ HCC18 vemos que hay una tendencia incluso a favorecer a sorafenib, mientras que parámetros como la nutrición o la imagen corporal favorecen al lenvatinib. Otro aspecto que hay que destacar para la toma de decisiones es el perfil de toxicidad. Estos son los números en bruto de toxicidad que vemos en cuanto a efectos secundarios grado 3 relacionados con la enfermedad, con el tratamiento y ajustados por tiempo de tratamiento, y si los vemos, pues realmente apenas hay diferencias entre los dos fármacos. Igualmente en los retrasos o en los abandonos prematuros de tratamiento. Sin embargo, si analizamos el perfil de toxicidad per se y nos vamos a las toxicidades de grado 3-4, podemos ver que con lenvatinib predomina sobre todo la hipertensión y la proteinuria, y por tanto aquellos pacientes que sean hipertensos severos, que reciban varios fármacos para el control de la hipertensión y que no tengan un buen control de la hipertensión, pues probablemente es más seguro que sean tratados con sorafenib que con lenvatinib. También con lenvatinib tienen un discreto incremento en la pérdida de apetito y en la pérdida de peso. En cambio, con sorafenib los pacientes tienen más síndrome mano-pie y tienen más elevación de transaminasas. Por lo tanto, pues aquellos pacientes que tengan problemas de la piel, pues van a ser con más seguridad tratados con lenvatinib que tratados con sorafenib. En cuanto a los biomarcadores, realmente no tenemos ningún biomarcador biológico que nos permita de alguna manera focalizar más el tratamiento hacia un inhibidor de tirosina quinasa u otro. Se han hecho estudios con IgE, con variantes del fibroblasto growth factor, pero hoy día esto en la práctica clínica no se utiliza porque no hemos tenido resultados que nos permitan llevarlo a la práctica, pero sí tenemos un parámetro que es analítico, que no es biológico y que representa de alguna manera también la agresividad de la enfermedad, como es los niveles basales de alfa-fetoproteína. Y en este análisis del estudio REFLECT se ve como los pacientes que tienen alfa-fetoproteína por encima de 200 nanogramos por mililitro basal tienen mejor respuesta y mejor supervivencia con lenvatinib que con sorafenib, siendo estadísticamente significativa. Aquí ven los datos como hay una supervivencia global de 10,4 meses con lenvatinib y de 8,2 meses con sorafenib, con una hazard ratio de 0,78 que está dentro de la significación estadística a favor del lenvatinib. Bueno, otras cosas que podemos mirar son las posibilidades de terapia con segunda línea. Hay centros, en España no es así, en España no tenemos hoy día aprobado la utilización de regorafenib o cabozantinib en segunda línea, pero hay países donde sí la tienen. Y sabemos que estos estudios de pivotales de regorafenib y cabozantinib mayoritariamente utilizaban los pacientes sorafenib en primera línea y eran pacientes en progresión o intolerantes a sorafenib. Y por lo tanto tenemos datos muy sólidos del efecto de estos fármacos en progresión a sorafenib. Desconocemos cuáles son los datos de estos fármacos en progresión a lenvatinib porque realmente
estos pacientes no estaban incluidos en estos ensayos o si alguno lo estaba era en una proporción mínima. Tampoco existen datos y ahora la primera línea va a cambiar en muchos países de tratamiento y se va a implementar la inmunoterapia con atezolizumab y el antiangiogénico bevacizumab como primera línea y no vamos a tener, no tenemos de hecho cuál es el valor de los diferentes TKIs en los pacientes que estén en progresión a atezolizumab y bevacizumab. No obstante, sí que tenemos algunos datos del ensayo REFLEX de secuencia. Entre un 30 y un 40% de los pacientes recibieron tratamientos de segunda línea. Vemos que son múltiples, pueden ser fármacos en investigación, quimioterapia o sorafenib o otros inhibidores de tirosina quinasa. Y podemos ver cómo hay una tendencia ligera, pero una tendencia a que si empezamos el tratamiento con lenvatinib y se añade una segunda droga de segunda línea, parece que los resultados en supervivencia global tienden a ser algo mayores que si le iniciamos con sorafenib. También esto ocurre cuando después de una primera línea de tratamiento se realiza algún tipo de maniobra terapéutica, muchas veces maniobras terapéuticas locales, y que igualmente que con una segunda droga vemos cómo los pacientes que inician el tratamiento con lenvatinib tienden a tener supervivencias más largas. Por último, tenemos un aspecto que es relevante también, que es el coste-efectividad. He podido rescatar estos dos estudios, uno de ellos hecho en Canadá, el otro hecho en Japón, en donde se dice en el estudio canadiense que lenvatinib tiene un coste-eficacia, un balance coste-eficacia menor al de sorafenib y por tanto podría ser más conveniente en este sentido del ahorro económico. En el estudio japonés también se observa que el lenvatinib fue coste efectivo comparado con sorafenib. También es cierto que sorafenib es un fármaco comercializado mucho antes y va a perder su patente mucho antes y por tanto es posible que dispongamos en un futuro próximo de fármacos similares a sorafenib, genéricos realizados en cada uno de los países y que esto abaratará mucho el coste de sorafenib, pero de momento parece que el coste es más barato con lenvatinib. Por tanto, para concluir, decir que sorafenib y lenvatinib han demostrado su eficacia en el tratamiento del hepatocarcinoma, que existe mayor experiencia en el manejo con sorafenib, podría ser de elección en pacientes ECOG-2, con plaquetas entre 60 y 75.000 y con tumores que sean de una evolución más indolente. En cambio, el lenvatinib parece más eficaz en supervivencia libre de progresión, en respuestas y, por tanto, sería más interesante su uso en tumores más agresivos, en tumores con alfa-fetoproteína por encima de 200 o de 400 nanogramos por mililitro, que el perfil de toxicidad y la comorbilidad del paciente deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión en la práctica, así como las posibilidades que cada centro tenga de realizar estudios de segunda línea o ensayos clínicos de segunda línea que te indiquen que en primera línea el paciente tuviera que haber recibido un fármaco en concreto. Lenvatinib es más coste eficiente, aunque como digo la aparición de genéricos podría cambiar esta ventaja actual, y también lenvatinib ha fortalecido frente a sorafenib su desarrollo porque con la llegada de la inmunoterapia lenvatinib está desarrollando en este momento combinaciones con pembrolizumab, con nivolumab, y esto le podría también dar una ventaja en el futuro con respecto a sorafenib, que de momento pues, no ha desarrollado esquemas de combinación con inmunoterapia. Bueno, esto es todo de mi presentación y estoy abierto a las preguntas que me puedan hacer. Muchísimas gracias, doctor Sastre, por la excelente presentación. Tengo aquí unas preguntas, doctor. Mire, tengo aquí una pregunta de el doctor David Rodríguez. Entonces, la pregunta es, si dado que los resultados del bueno, más bien, dado que el estudio REFLECT fue
un estudio de no inferioridad, ¿podría decirse que, que el lenvatinib es mejor opción que el sorafenib a pesar de el diseño del estudio? Ese es por un lado, y dice que siendo que los resultados solo son tendencias a mejoría con lenvatinib. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, el estudio, tal y como está diseñado, es un estudio positivo. Es un estudio que su objetivo principal es demostrar que el lenvatinib no es inferior a sorafenib. Y en este sentido, tal y como está diseñado para un estudio de inferioridad, es un estudio positivo. Los resultados indican que la supervivencia hay una muy ligera tendencia no significativa a favor de sorafenib, a favor del lenvatinib en la supervivencia global, y unos objetivos secundarios que favorecen claramente al lenvatinib, tanto en tasa de respuestas como en supervivencia libre de progresión. Yo creo que estos objetivos secundarios sí que vale la pena tenerlos en cuenta, sobre todo para determinados grupos de pacientes, como ya he comentado, que necesitan obtener una respuesta porque están muy sintomáticos, porque están perdiendo peso, porque tienen dolor, porque conocemos que es una evolución muy rápida de la enfermedad, porque haya pasado de una etapa localizada rápidamente a una etapa avanzada con enfermedad metastásica, o porque tenga niveles altos de alfa-fetoproteína. Yo creo que son datos de objetivos secundarios que pueden ser interesantes para sus grupos de pacientes. No podemos decir que en supervivencia global es mejor lenvatinib que sorafenib, porque eso no se infiere de los datos del REFLE. El REFLE es un estudio de no inferioridad y sí podemos decir que no es inferior, pero no que es superior en supervivencia global. De acuerdo. Perfecto. Luego, otra pregunta, doctor. Una más dice, en base a lo que menciona, a la información, sorafenib podría ser más adecuado para pacientes más frágiles, tal vez con ECOG-2 y el nivel de plaquetas. Entonces, ¿qué opinión le da usted a utilizar sorafenib sobre atezolizumab y bevacizumab? ¿Qué opina de esto? Bueno, el estudio, el INBRACE 150, que nosotros participamos además dentro de ese estudio, ofrece unos parámetros de toxicidad, si vamos a hablar de pacientes, los pacientes ECOG-2 son pacientes frágiles, estaban, creo recordar que estaban excluidos del estudio INBRACE 150, pero los parámetros de toxicidad nos están indicando que la combinación atezo-beva es menos tóxica que la administración de sorafenib, sobre todo en aquellos parámetros que pueden ser peligrosos para el paciente, como puede ser la diarrea, como puede ser la toxicidad cutánea, mientras que hay algún parámetro que es mayor con la tezo-beva, como puede ser la hipertensión, pero que es muy discreta la diferencia, como puede ser el incremento de transaminasas, que muchas veces es algo que no se refleja en ningún efecto sobre el paciente. Y por tanto, y si analizamos además la calidad de vida, es mejor con atezo-beva que con sorafenib. Es decir, que los pacientes frágiles probablemente en el futuro van a ser más candidatos a atezo-beva que a los inhibidores de tirosina quinasa, que son fármacos que realmente tienen más toxicidad, inhiben muchas dianas terapéuticas y generan más toxicidad. Bevacizumab es un inhibidor puro del VEGF y tiene muy poquita toxicidad, básicamente la hipertensión. Entonces es una combinación bastante segura, incluso probablemente en pacientes frágiles, aunque esto habrá que testarlo luego en estudios de vida real y en nuevos estudios que se hagan con la combinación atezo-beva. Entendido, perfecto. Una pregunta, doctor. Ahora con el advenimiento de las mayores opciones terapéuticas durante 10 años, prácticamente se tenía sorafenib y nada más. Ahora hablando en segunda línea, pues se han sumado la armamental, otros inhibidores de tirosina como regorafenib, cabozantinib, la misma inmunoterapia y ramucirumab. En su práctica habitual, cuando un paciente lo inició con lenvatinib, a la progresión, ¿qué es lo que usted recomendaría?
Bueno, la verdad, nosotros en mi práctica, nosotros en España no tenemos aprobación ni de regorafenib ni de cabozantinib, ni tampoco de la inmunoterapia. Entonces, ahora mismo nosotros en la práctica habitual, si un enfermo progresa, que inicia con lenvatinib, utilizamos sorafenib de segunda línea en base pues, a los datos del REFLEX de que los pacientes que cruzan de lenva a sorafenib, si están con un buen estado general y pueden utilizar este segundo fármaco de rescate, pues llegan a, si han respondido, pueden llegar a medianas de supervivencia de 20 y tantos meses, con lo cual ahora mismo es la única opción que tenemos porque no tenemos aprobado ningún otro fármaco. Y la otra opción es incluir a los pacientes en estudios de segunda línea, ensayos clínicos que tengamos abiertos de segundas líneas o estudios fase 1. De acuerdo. Hay centros donde sí que tienen estudios, sí que tienen aprobado regorafenib o cabozantinib. Entonces ahí realmente hay más datos de la eficacia de estos fármacos en progresión a sorafenib que a lenvatinib. Pero bueno, en datos de vida real habrá que irlos generando, porque si están aprobados y han iniciado el lenvatinib, probablemente utilizarán uno de esos fármacos de rescate de segunda línea, o bien rego o bien cabo. Bien, una última pregunta ya para dar paso a la otra ponencia, doctor Javier Sastre. Así, en resumen, un paciente con un ECOG de 1, o sea, buen estado funcional, una buena función hepática, Child-Pugh A, perfiles similares de ambos, del paciente, ¿cuál consideraría en base a su opinión una mejor opción de tratamiento, lenvatinib o atezolizumab beva? Que creo que es algo de lo que ya dijo, pero solo para... Atezolizumab beva. Sí. Hombre, hoy día atezolizumab beva. Es decir, yo creo que este es el nuevo estándar, ya en Estados Unidos está registrado, en Europa está pendiente aún la EMA de que lo registre y nosotros ya incluso algún paciente hemos utilizado en España pidiendo autorizaciones para utilizar atezolizumab o bevacizumab porque los resultados del estudio Embrace son muy claros y aunque el comparador no es lenvatinib, pero realmente en su experiencia global lenvatinib y sorafenib son parecidos y la diferencia es importante con Atezo-Beva. Yo creo que este va a ser el nuevo estándar y lenvatinib probablemente va a ser un fármaco útil para aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen algunos criterios por los cuales no puedan ser tratados con inmunoterapia. Perfecto, excelente. Muy bien, doctor Sastre, muchas gracias por su excelente ponencia y comentarios. Le agradecemos mucho por habernos aportado esto. Y bueno, ahora voy a darle lugar al doctor Javier Melchor Ruán. El doctor Javier nos va a hablar de los aspectos quirúrgicos de los pacientes con hepatocarcinoma. Él es cirujano oncólogo que se egresó del Instituto Nacional de Cancerología en la especialidad de cirugía oncológica en el 2010. Hizo una estancia formativa en el Hospital Clínic de Barcelona del 2011 al 12 en el área específica de cirugía hepática y trasplante hepático. Y bueno, es médico adscrito al servicio de tumores del tubo digestivo y específicamente del área de hepatopancreato biliar de ahí mismo del INCAN. Y también fue fundador y es coordinador actualmente de la misma unidad funcional de tumores hepatopancreatobiliares en el INCAN. Doctor Javier Melchor, muchísimas gracias y le dejo la palabra. Tal, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de la ASMEO, a ISAI. Muchas gracias, doctor Pimentel, por la presentación. Y bueno, me pidieron que hablara sobre criterios de resecabilidad en el carcinoma hepatocelular. Bueno, hablando un poco sobre el panorama del problema, ya lo comentaron anteriormente. Sabemos que hasta el 65-85% de los pacientes ya tienen una hepatopatía y esto puede limitar las opciones de tratamiento y además está cambiando la etiología. Sabemos que el advenimiento de manejo de la hepatitis C ha mejorado en los últimos años, pero también vemos cierto incremento en Occidente de esta enfermedad y asimismo, ya comentaban, la epidemia que podemos estar presentando de esteatohepatitis, ¿no? De NASH. Podemos ver que la hepatocarcinoma sin una enfermedad crónica
más o menos representa el 10 al 15% de los casos únicamente, y de estos, solamente menos del 15% pueden ser considerados para un tratamiento curativo como resección o trasplante. Las estrategias, como ya comentaron anteriormente, para los casos avanzados, pues afortunadamente siguen evolucionando. Pero el panorama real, cuando en Estados Unidos se realizaron hace un par de años 8,250 trasplantes, en nuestro país apenas se realizaron 238 trasplantes. Las terapias actuales, ya hemos comentado, están en expansión, y no solamente las sistémicas con el advenimiento de TKIs, con inmunoterapia, sino también las terapias locales. Hoy en día podemos contar no solamente con quimioembolización, sino también radioembolización, la utilización de radioterapia también, la electroporación irreversible y otras terapias locales que definitivamente la tecnología ha ayudado a disminuir y a controlar mucho mejor la enfermedad. Es muy importante, y ya se ha comentado, el entendimiento absoluto de la enfermedad, y no solo contemplarlo como una sola enfermedad, como una enfermedad neoplásica, sino también es muy importante tomar en cuenta la función hepática que tiene el paciente y probablemente otras comorbilidades, como ya se había hablado, con respecto a diabetes y a hipertensión. Todo esto es de importante consideración, tanto la función hepática, las comorbilidades, el estadio tumoral, para poder decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para este paciente. ¿Qué factores, sin duda alguna, afectan la sobrevida de los pacientes con hepatocarcinoma? Podemos decir que dentro de los factores del paciente comentábamos el nivel de alfa-fetoproteína, las comorbilidades que puede tener. El número de nódulos es muy importante. Sabemos que la sobrevida se deteriora bastante cuando el paciente tiene más de un nódulo. El tamaño tumoral también va a ser de mayor importancia y va a cobrar relevancia en la posibilidad de favorecer la invasión micro y macrovascular de los tumores, que definitivamente va a impactar en la sobrevida. ¿Cuál es la evaluación que debemos de tener previo a resección? Lo primero es evaluar cómo está la enfermedad hepática, saber si el paciente está con fibrosis, con esteatosis, si tiene cierta inflamación. Es muy importante determinar la función hepática. Actualmente, sobre todo en Oriente, se utiliza mucho el verde de indocianina para poder establecer qué reserva puede tener ese paciente. No lo tenemos disponible en nuestro país y generalmente utilizamos métodos indirectos, probablemente no tan certeros como la evaluación o la clasificación por Child-Pugh. Tenemos que conocer más o menos cómo está la presión portal de ese paciente, y la mayoría de las veces se hace una evaluación indirecta de la presión portal, ya lo comentaré más adelante, pero siempre que sea posible tratar de medir cuál es el gradiente que tiene el paciente, con la finalidad, sobre todo si se va a ofrecer una resección importante. Es muy importante también saber cuál va a ser el remanente hepático que vamos a dejar ese paciente. Sabemos que cuando el paciente tiene cirrosis, siempre preferimos tener un remanente mayor al 40%. Y aquí otros métodos que también podemos utilizar, ya hablábamos del verde de indocianina, pero también podemos contar en nuestro país con elastografía, que puede medir la dureza del tejido o distinguir entre fibrosis y cirrosis. Puede ser un dato más que que sea de utilidad considerar. Y además, para valorar cuál va a ser el volumen residual, pues la realización de volumetrías por tomografía. ¿Y qué utilizamos para evaluar la hipertensión portal? Ya habíamos comentado métodos directos, tratar de valorar el gradiente. Sin embargo, la mayoría de las veces, al ser un método invasivo, esto no es posible, y la presencia de trombocitopenia, menos de 150,000 plaquetas, la presencia de varices esofágicas o gástricas
pues también me pueden hablar de que el paciente tiene una hipertensión portal importante que probablemente no sea una buena idea llevar a resección. Y así se establece, por ejemplo, en las guías ESMO de hace un par de años, denotan o ponen en el algoritmo la presencia de hipertensión portal. En este algoritmo también se utiliza el score de MEL, que como sabemos también involucra no solamente la bilirrubina y el INR, sino también la creatinina, viendo la función renal. Y aquí se adapta este algoritmo en el cual cuando el paciente tiene hipertensión portal, vemos que la posibilidad de realizar una resección mayor pues prácticamente tiene un más de 30% de riesgo de descompensación ese paciente. Y en caso de que no tenga una hipertensión portal, si tiene un score de MEL bajo, pues puede ser seguro realizar una resección hepática, incluso mayor con bajo riesgo de descompensación, siempre y cuando pues ese paciente no tenga ni hipertensión portal y un MEL bajo. Hay algunos parámetros que ya están previamente establecidos que todos los hospitales que nos dedicamos a realizar cirugía hepática debemos tomar en cuenta, porque hay que tratar de llegar a estos óptimos para de verdad ayudarle a estos pacientes. Y estos óptimos podríamos decir que es menos de 10% de transfusiones, una morbilidad menor a 30%, una hospitalización menor a 10 días, una mortalidad operatoria menor al 3% y buscar una sobrevida a 5 años que sea mayor al 50% de los pacientes. Ya se ha hablado, bueno, de la importancia de la clasificación de Barcelona para tratar de guiar cuál va a ser el tratamiento óptimo que pueden hacerse estos pacientes. Y cuando vemos dónde ubican la resección, pues podemos valorar que es aquellos pacientes que son un estadio 0 o un estadio A, de preferencia únicos. Prácticamente no hace una distinción en el tamaño, pero sí en que su presión portal sea normal, y en caso de que sea mayor número de nódulos o presión portal incrementada, pues probablemente sea más candidato a otra terapia como trasplante. Y en caso de ser sumamente pequeño y un paciente inoperable, pues probablemente sea candidato también posiblemente con intento curativo a ablación, siempre y cuando se cumpla esa característica de ser menor a 2 centímetros. Y aquí tenemos pues la manifestación clínica por tomografía que tiene el hepatocarcinoma. Vemos un paciente que tiene un realce arterial importante, y en fase venosa pues vemos prácticamente un washout o un lavado de la lesión, y esto típicamente podemos categorizar sin necesidad de biopsia como un hepatocarcinoma. Y entonces lo que tenemos que hacer es evaluar adecuadamente cuál es la reserva hepática que tiene este paciente para poder decidir cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Y podríamos decir que en términos generales, entre resección, trasplante y ablación, podemos decir que la resección, sobre todo cuando el paciente tiene una cirrosis muy temprana o el hígado es normal, o de preferencia que no tenga hipertensión portal, dejando el trasplante para casos de cirrosis avanzada que cumpla los criterios de Milán, que es un tumor único menor a 5 centímetros, o si es múltiple, que todos sean menor a 3 centímetros, y dejar la ablación para pacientes inoperables o como terapia puente. Esta es la curva que ya tiene un par de décadas de cuál era la historia de los pacientes que se llevaban a resección, o cuál es el objetivo que debemos tener en todos los pacientes que se llevan a resección. Y más o menos es que el 50% esté vivo a 5 años, de tal manera que debemos tratar de optimizar a los pacientes para llegar a ese objetivo. Y aquí vemos cuando se compara aquellos pacientes que se llevan con hipertensión portal o con aumento de bilirrubinas. Un paciente que tiene elevación de bilirrubinas
es un paciente que es mal candidato para cirugía. Y si además tiene hipertensión portal, la morbimortalidad de ese paciente va a ser muy alta. El óptimo candidato podríamos ver que es un paciente sin hipertensión portal con una función hepática normal. Vamos a ver que en aquellos pacientes que se llevan a cirugía siendo un Child-Pugh B o siendo un Child-Pugh C, la mortalidad puede incluso incrementarse hasta 5 veces y la morbilidad pudiera duplicarse en este grupo de pacientes. Con respecto a si realizar una resección anatómica o no anatómica en estos pacientes, sabemos que una posibilidad de recurrencia que pueden tener estos pacientes es alrededor de la lesión, sobre todo en el pedículo que se encuentra de forma terciaria, ¿no? Todo prácticamente alrededor en todas las ramas terciarias, de tal manera que cuando hacemos una resección no anatómica, prácticamente podemos dejar muchas de esas ramas terciarias que, si bien se ha demostrado que no hay tanto impacto en la sobrevida global, sí hay un impacto muy importante en la sobrevida libre de enfermedad. Es decir, la posibilidad de recurrencia va a ser mayor en aquellos pacientes en los que no hacemos una resección anatómica. Sin embargo, pues bueno, hay diversos metaanálisis que hablan hacia favor de uno y a favor de otro. Pero realmente lo que toma más relevancia es el margen que le damos a esa lesión. Se habla de un margen amplio cuando este es mayor de 1 centímetro. Y si además ese paciente tiene pocas posibilidades de invasión microvascular, pues ese va a ser un candidato muy importante para tener una sobrevida a muy largo plazo. Si tenemos un margen menor a 1 centímetro y además hay compromiso vascular, pues vamos a ver que a medida que se presente o no ese compromiso, pues la posibilidad de que ese paciente no tenga una buena sobrevida, pues va a ser muchísimo mayor. Con respecto a la realización de una hepatectomía en tumores muy grandes, vemos que, pues evidentemente, actualmente no se ha establecido un punto de corte sobre cuál es el tamaño. Sin embargo, cuando se comparan aquellos pacientes que tienen lesiones mayores a 5 centímetros contra aquellos que no la tienen, pues definitivamente va a haber un impacto muy importante en términos de sobrevida global. Y también cuando el tumor se presentan más de un nódulo, ¿no? Que aquí viene representado como en el grupo C. De tal manera que un único que sea menor a 5 centímetros, pues puede ser un mejor candidato. Aquí vemos un ejemplo de un paciente de 68 años, conocido hace 3 años, que inicialmente tenía además diabetes mellitus y tenía cierta falla renal crónica, pero tenía un tumor que ocasionaba muchos síntomas, que ocasionaba mucha sensación de plenitud precoz y que finalmente, siendo un Child A sin datos de hipertensión portal, decidimos llevar a cirugía. Finalmente se opera, pero sabemos que la posibilidad de que ese paciente tuviera invasión micro y macrovascular pues era muy alta, de tal manera que la historia natural, finalmente a 1 año de haberse operado, ese paciente presenta recaída ósea suprarrenal derecha y finalmente se lleva a tratamiento sistémico, a radioterapia paliativa y finalmente a manejo paliativo. De tal manera que sí es factible operar un paciente que tiene un tumor único de mayor tamaño, pero lo que vemos, por ejemplo, aquí representado en la gráfica, que a mayor tamaño la posibilidad de invasión micro y macrovascular pues va a irse incrementando. Y lo que vemos con esta invasión macrovascular es que la sobrevida media que tienen esos pacientes cuando se operan es aproximadamente de 13 meses. Solamente el 14% de los pacientes con invasión macrovascular está vivo a 5 años. La posibilidad de recurrencia, aquí lo vemos en la segunda gráfica, puede ser tan alta como el 82%. Si pudiéramos definir otro punto de corte, como aquí lo hacen en este artículo que valora 159 pacientes, podemos ver que aquellos pacientes que tienen tumores menos de 7 centímetros con una alfa-fetoproteína negativa
pudieran considerarse y salirse de ese tamaño. Pero la posibilidad de tener invasiones macrovasculares que deterioren el pronóstico, pues siempre es bastante relevante y a tomar en cuenta. Aquí vemos en este ejemplo también cómo el paciente ya sabemos que tiene una afección macrovascular, que ya sabemos que está afectada incluso una rama de segundo orden de la porta derecha, pero finalmente este paciente se decide llevar a cirugía, hacer Chailá, al no tener hipertensión portal, y posteriormente vemos que después de 2 años presenta progresión ósea, vemos aquí a nivel costal y también progresión a nivel pulmonar. Pero estamos hablando que si estos pacientes no se hubieran llevado a una cirugía en ese momento con solamente disponer de sorafenib, probablemente no hubiéramos alcanzado la sobrevida que queríamos, ¿no? Aquí lo que vemos en esta gráfica es el impacto de aquellos pacientes que se deciden operar cuando tienen ganglios positivos en el hilio hepático. La verdad es que cuando se hace de forma sistematizada una linfadenectomía en el hilio hepático, solo vamos a encontrar positivos un 7.4% de los pacientes, como aquí se ve en este estudio de 523 pacientes a los cuales se les realiza linfadenectomía. Si bien se habla de que la linfadenectomía no es tan mórbida y que puede tener una morbilidad tan baja como del 1%, la realidad es que los estudios de imagen nos ayudan lo suficiente como para poder descartar para cirugía a aquellos pacientes que tienen o que se sospecha de ganglios positivos, porque una vez que el paciente tiene ganglios positivos, a pesar de que se haga la linfadenectomía, el pronóstico definitivamente es muy malo a 5 años, de tal manera que hay que una contraindicación pudiera ser tener ganglios positivos en el hilio hepático. Y aquí lo que quiero hacer notar es que aquellos pacientes que se operan cuando tienen más de un nódulo comparado a cuando se operan si tienen un solo nódulo, definitivamente hay una diferencia muy importante. La posibilidad de recurrencia, pues prácticamente después del segundo año es prácticamente del 50% de los pacientes. Aquí lo que vemos en este estudio publicado el año pasado, un estudio multicéntrico de 1,066 pacientes, lo que vemos es la comparación de aquellos pacientes en términos de sobrevida libre de recurrencia cuando se operan tumores únicos versus tumores multinodulares. Y lo que vemos en los subanálisis que hacen es, sobre todo cuando vemos la diferencia que hay cuando hay un tumor más de 8 centímetros contra menos de 8 centímetros, cuando tenemos tumores más de 5 tumores, comparado a menos de 5 tumores, y la diferencia que hay de invasión micro-macrovascular. De tal manera que todos estos parámetros son muy importantes para elegir óptimamente a nuestros pacientes que podamos llevar a una cirugía. Sabemos que podemos valorar un paciente que tiene más de un nódulo, pero si podemos preservar la mayor cantidad de parénquima posible, que ese paciente no se descompense, pudiera ser un candidato. Sin embargo, sabemos que si tienen más de un nódulo, el pronóstico puede estar ya definido. Aquí lo que vemos en estas imágenes es un paciente que tenía 2 lesiones, una pues prácticamente fuera de Milán, una que medía más de 3 centímetros que estaba en el segmento lateral y otra que teníamos aquí en el segmento 7 y que también pues aproximadamente estaba de 3 centímetros. Este paciente sabemos que de inicio no es candidato a trasplante, pero lo que sí pudiéramos hacer es un downstaging, operando de inicio el tumor que tiene lateral, dándole posteriormente ablación. Aquí lo que vemos son cambios posablación que se hizo en el mismo tiempo quirúrgico de haberse realizado la resección de la lesión. Y finalmente este paciente pues le damos seguimiento y si vemos que continúa libre de enfermedad, probablemente pudiera enlistarse en algunos centros donde acepten esta posibilidad de hacerse downstaging para posteriormente trasplantarse. Hay algunos centros donde también valoran la posibilidad de cirugía en caso de que el paciente tenga trombos en la vena porta.
Cuando se comparan aquellos pacientes que no tienen trombo, la verdad, y aquí lo que podemos ver en este forest plot es que ligeramente favorece el grupo de resección cuando se comparan todos los pacientes con trombosis portal. Pero aquí están unificados aquellos que según la clasificación de Cheng son tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pudiéramos establecer que el óptimo candidato para, en caso de trombosis venosa portal, pudiera ser el tipo Cheng 1 y 2, que son aquellos que se refiere a las ramas secundarias y terciarias. Por ejemplo, en este forest plot que compara el Cheng tipo 3, que estamos hablando de una trombosis portal de la porta propiamente dicha, posterior o en la bifurcación, pues lo que vamos a ver es que estos pacientes realmente no tienen tanto beneficio o prácticamente se comportan de forma muy similar de si no hubiéramos llevado a resección a esos pacientes. De tal manera que esto puede representar una cirugía muy demandante, puede ser una cirugía mórbida que requiere una resección vascular, una resección venosa y que finalmente no traiga el beneficio que consideramos. De tal manera que pudiéramos de alguna manera resumir como en un foco verde aquellos pacientes que son Child A, pacientes Child B muy seleccionados con una resección limitada, pacientes con nódulo único sin invasión vascular, en los cuales el gradiente de presión de la vena porta sea menor de 10 milímetros de mercurio, un remanente hepático que sea encirrótico de preferencia mayor a 40%, pudiera ser de alguna manera controversial el hacer cirugía en una lesión multifocal o con invasión macrovascular y pudiera considerarse como contraindicación trombosis de la vena porta, en el caso de Cheng 3 o Cheng 4, una bilirrubina mayor de 1, metástasis como ya habíamos visto en los ganglios linfáticos, en el hilio hepático, un paciente Child B o Child C, pacientes que tienen evidentemente enfermedad extrahepática o múltiples lesiones multilobulares. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver este estudio que es muy interesante, en el cual se analiza lo que se realiza en 42 centros, se define como el estudio Bridge. Ellos dicen que la definición ideal para resección, como hemos comentado, tumores únicos, sin invasión vascular, Child A, bilirrubina total menor a 1, sin hipertensión portal con un estado funcional muy bueno. Aquí lo que vemos es que tomando estos criterios, en estos 42 centros que se dedican a cirugía hepática, vemos que solamente 716 pacientes ideales fueron resecados. Hasta 144 ideales, considerados así, no se llevaron finalmente a cirugía. Pero hubo un gran porcentaje de pacientes no ideales, 1,624 pacientes, que finalmente fueron resecados. ¿Qué es lo que ven ellos? Que en pacientes resecados definitivamente la hipertensión portal puede no asociarse con mayor mortalidad, pero lo repito, esto en centros de alta experiencia y cuando se considera hipertensión portal leve. Pero en los no ideales, la resección pudiera ser mejor que algunas terapias como quimioembolización arterial, pero quizá no mejor como puede ser una radiofrecuencia, por ejemplo, o trasplante hepático si tuviera indicación. De tal manera que es verdad que hay un grupo extra de pacientes que si expandimos los criterios pudiera ser candidato a resección. Aquí lo que vemos es que sobre todo hay algunos centros, vemos cómo está el porcentaje de pacientes que son ideales y que fueron resecados en los distintos continentes y el porcentaje de pacientes que realmente todos los que resecan, realmente los que cumplen criterios ideales de resección. Sabemos que los norteamericanos son un poco más estrictos en esto y sabemos que muchas veces los asiáticos, incluso los europeos, los franceses, extienden un poco más los criterios con la finalidad de beneficiar o tratar de beneficiar a un mayor grupo de pacientes. Y es por eso que justo el BCLC-B
se ha tratado de ampliar, se ha tratado de modificar con la finalidad de poder establecer qué pacientes pueden ser dentro de esos BCLC-B, pudieran ser candidatos a una resección, pudieran ser también candidatos a un tratamiento sistémico. Ahora, con el advenimiento de nuevos medicamentos, también en este grupo tenemos que escoger aquellos pacientes que pueden ser no solamente candidatos a quimioembolización, sino mejores candidatos a resección y mejores candidatos a quimioembolización, a tratamiento sistémico, perdón. Cuando hablamos de la comparativa con el trasplante, entonces, sí es verdad que la resección es relativamente más accesible que el trasplante, el costo es mucho más limitado, sin embargo, el riesgo de recurrencia va a ser mayor. Sabemos que el trasplante no solo radica el tumor, sino también está tratando la cirrosis e incrementa las posibilidades de cura. Sin embargo, el gran problema son los recursos limitados con los que contamos y la lista de espera que a veces no permite que estos pacientes se trasplanten. De tal manera que no hay una decisión correcta, absoluta en el tratamiento para hepatocarcinoma. Eso va a depender del paciente, del tumor, de factores específicos, como hablábamos, de la función hepática y de las comorbilidades. Y también dependemos del pool de donantes, de la disponibilidad de órganos, de los tiempos de espera y de los recursos que tenemos como sistema de salud, que muchas veces no nos permiten que todos los pacientes accedan a estas terapias. En conclusión, pacientes con hepatocarcinoma temprano resecable y función hepática preservada deben ir a resección quirúrgica. Pacientes con disfunción hepática, el trasplante hepático ortotópico ofrece la mejor oportunidad de curación. La selección de pacientes basada en datos morfológicos como criterios de Milán ha mejorado la sobrevida después del trasplante. La tasa de recurrencia después del trasplante es baja, después de la cirugía puede ser mayor. La expansión de criterios, sobre todo quirúrgicos, puede permitir que más pacientes sean elegibles, pero es importante tener más herramientas pronósticas para predecir la sobrevida, no solo en trasplante, sino también en cirugía, y que sabemos que la resección hepática puede ofrecer sobrevida a largo plazo, aún seleccionando pacientes que pudieran tener ciertos factores de mal pronóstico. Sin embargo, son necesarias nuevas guías que asignen un rol adecuado a todos estos tratamientos, no solo a la resección hepática, seguramente a nuevos tratamientos como la inmunoterapia, como los TKIs, y que posiblemente en algún futuro incluso den pie a una neoadyuvancia. Por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención y estoy abierto a las preguntas que haya de los participantes. Perfecto, muy bien, excelente presentación, doctor Melchor. Una pregunta, doctor. Mencionaba de esta gran heterogeneidad de los pacientes con etapa, o más bien con Barcelona B, que es la etapa intermedia. Entonces, históricamente estos pacientes se han tratado con quimioembolización, o sería como la indicación. ¿Usted o su grupo en el hospital, en el INCAN, tienen alguna experiencia del papel de cirugía en un grupo en particular de estos pacientes? ¿O solamente para las etapas 0 y A? No, sobre todo en este grupo hemos a veces abordado pacientes que tienen afección multinodular, ¿no? Y que se sale de este parámetro de más de 3 y más de 3 centímetros, ¿no? Y sobre todo ahí lo que hay que considerar es si está en el mismo lóbulo, si no voy a descompensar al paciente, pudiera llegar a considerarse alguna cirugía, ¿no? También lo hemos realizado, pues sobre todo cuando sabemos que hay afección de la vena porta. En uno de los casos que comentaba, se ve perfectamente que el pedículo portal está afectado, pero bueno, finalmente es una rama secundaria y que, bueno, en estos casos, si vemos que ya está trombosada la vena porta, probablemente una quimioembolización arterial con una lesión tan grande me ocasione más necrosis
y un síndrome post-quimioembolización más que algún beneficio, optamos por cirugía siempre y cuando sea el paciente child-eye y vaya a tener un remanente adecuado. Perfecto. Doctor, una pregunta que hace el público. Dice, doctor Melchor, ¿usted tendría alguna consideración en pacientes candidatos a resección, pero con comorbilidad como insuficiencia renal crónica y terapia de sustitución renal? ¿Se tendrían que considerar nuevas clasificaciones de resecabilidad tal vez en este grupo es particular o se toma como base lo general? No, como habíamos comentado, es importante estudiar todas las comorbilidades que tiene este paciente, que tienen los pacientes, cada vez más por la casuística que vamos a tener y que se espera con esteatohepatitis, con síndrome metabólico, vamos a tener más pacientes que sean diabéticos, que sean hipertensos y que además tengan, pues evidentemente, una falla renal ya preestablecida por esto. Hay que estudiar pues prácticamente cómo está la función hepática, cómo está la reserva renal también para poder establecer si el paciente lo puede llevar a una cirugía. Aquí lo que creo es que si el paciente va a hacer una resección menor, es una cirugía hepática menor, son menos de 3 segmentos, la posibilidad de descompensación va a ser menor, evidentemente yo creo que puede considerarse una cirugía. Si yo creo que el paciente tiene riesgo de descompensación y además tiene falla renal, creo que la morbimortalidad que tiene ese paciente puede ser muy alta. Vemos en las guías del ESMO que ellos incorporan el MELT y el MELT ya viene incorporado a la evaluación de la creatinina y si sumamos MELT sodio, pues evidentemente son parámetros que evalúan cómo está también la función renal. Ellos hablan de que el óptimo sería un MELT menor a 9. Probablemente si ese paciente ya tenga alterado, tenga un MELT mayor a 9, valorando su creatinina, pues ya caigamos en este semáforo amarillo o incluso rojo y que mejor es evitar la cirugía por el alto riesgo de descompensación. Excelente, sí, muy, muy claro. Doctor Melchor, una de las situaciones que vemos en los pacientes que se resecan de manera exitosa, el problema también que se da es la recaída local en el hígado. Entonces, en la parte de sistémica, el uso de, por ejemplo, sorafenib en adyuvancia es una estrategia que no ha dado buenos resultados. Ustedes en el centro, en el instituto, en los pacientes que resecan en su totalidad, ¿les dan algún tratamiento complementario? No, ninguno, ¿no? Ya desde el estudio STORM con sorafenib ya se había mostrado que no había beneficio de dar sorafenib. En el modo adyuvante, prácticamente todos los pacientes se quedan en un seguimiento estrecho para valorar. Y aquí lo que hacemos es siempre que sea posible un tratamiento local, seguirlo aplicando en caso de recurrencia y valorar el manejo sistémico. Como adyuvancia, nada. Ok, bien. Una pregunta aquí, doctor, dice que, bueno, eso ya es algo más personal. Dice que en el instituto, ¿cuál es el tiempo de espera, supongo, para los pacientes que consideran para trasplante? No especifica, pero quiero pensar en meses o algo así. Bueno, nosotros desde que incorporamos al manejo a todos estos pacientes a la unidad funcional, evaluamos completamente cómo está la función hepática, cuál es el estadio del tumor y tomamos decisiones. Cuando valoramos que ese paciente pudiera ser candidato a trasplante porque cumple estos criterios, los tratamos de referir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Prácticamente tenemos contacto con toda la gente que se dedica a trasplante en esta institución y nos permiten que nuestros pacientes puedan acceder a la lista de espera de trasplante, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando vemos nuestros números, menos del 8% de nuestros pacientes cumplen criterios de Milán, de tal manera que pues es un mínimo de pacientes, ¿no? Okay. Y en conclusión, digamos, el tiempo de espera más o menos que lleva un paciente, doctor, ¿tiene algún dato de...? Para trasplante, lo óptimo es que se estén trasplantando antes de 3 meses. Sin embargo, se realiza esto. Se utiliza mucho el MELT
para priorizar a estos pacientes. Se les da unos puntos de acepción por tener hepatocarcinoma, que son 22 puntos, de ahí se ponen en lista, y la intención es darles una terapia puente antes de que se puedan trasplantar, y lo óptimo es que se trasplanten antes de 3 meses. Digo, la gente que está en nutrición ha publicado estos resultados y pues bueno, la tasa de dropout, es decir, de pacientes que se salen por estar en lista de espera, pues realmente cumple los estándares, ¿no? Es baja la cantidad de pacientes que tienen que se salen de la lista. Bien, perfecto, muy bien. Pues creo que son todas, doctor. Nuevamente le agradezco su excelente ponencia en esta parte del área quirúrgica. También quiero agradecer a ISAI por habernos dado la oportunidad de coordinar este módulo. Creo que fue bastante nutrido en tanto en el área quirúrgica como en el área médica. Agradecer a los compañeros que estuvieron en línea viendo esta ponencia y pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.